Dios te bendiga. Qué privilegio poderme dirigir a ti y compartirte el mensaje de la palabra de Dios. Como Iglesia Logos, estamos contentísimos que sintonices nuestro canal. Te recordamos que hemos comenzado a transmitir en vivo a través de nuestro canal en Facebook, Iglesia Logos HN. El tema para esta mañana es el rema de Dios para ti. ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Algunos habrán visto el árbol precioso con los peces y las aves, el evidente paisaje que está ahí de la naturaleza. Otros habrán visto al gorila o a la tigresa. Esto es un test de personalidad que hacen algunos expertos. Pero en medio de todo lo que estás viendo, ellos tienen un contenido que manejan. Y depende de ti nada más los resultados que se obtengan. De manera que aunque esto funciona para todos, solamente se recibe un mensaje personal de quien lo mira. Y de esto se trata el estudio de esta mañana. El objetivo de este mensaje es que Dios quiere comunicarte algo, un mensaje personal de su palabra en medio de tus circunstancias. Comenzamos una nueva serie de mensajes basadas en Lucas capítulo 1, verso 37. Y esta es la base de nuestro mensaje. Para Dios no hay nada imposible. Y estamos usando con nuestro pastor la Reina Valera contemporánea. Y esta es la versión que voy a estar utilizando durante el resto de nuestro estudio. Las palabras no hay nada tienen un color diferente y eso es porque tiene un propósito. En el griego, esa palabra es rema y rema tiene muchos significados. Pero uno de los significados interesantes de la palabra rema en griego es que tiene esta respuesta negativa. Este es el rema en griego. Y rema significa palabra, mensaje, tema, asunto o ninguna cosa o nada, como antes te lo mencioné. El erudito del Nuevo Testamento, A.T. Robertson, nos comentó: su significado es muy similar a logos, casi sin diferencia, salvo que rema expresa la comunicación en sí más que el contenido, que es logos. Para los que no recuerdan qué es logos, así se aprecia en el griego, y logos tiene casi la misma aplicación y el mismo significado que rema. Palabra, mensaje, contenido, verbo. ¿Te recuerdas de Juan capítulo 1, versos del 1 al 2? Ahí encontramos la palabra logos en el griego. Y en nuestras versiones lo encontramos, por ejemplo, en la Reina Valera dice, en el principio ya existía el verbo. En la Reina Valera contemporánea encontramos logos como la palabra. De manera que leemos así: en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra y la palabra estaba en el principio con Dios. Todas esas palabras subrayadas son logos en griego. Pero en el caso del contexto del versículo que estamos estudiando, Lucas 1:37, donde nos dice rema y donde significa que no hay nada imposible para Dios, tenemos que entender que si rema es una comunicación, es decir, rema es lo que Dios quiere que tú entiendas de su palabra. Y logos es la palabra de Dios en general. Significa que Dios tiene un rema de Dios para ti y para mí en medio de las circunstancias que vivimos. Recuerda, tanto rema como logos significan casi lo mismo, pero rema tiene que ver con la comunicación del mensaje logos que estamos recibiendo. Mira qué interesante. Veamos el contexto de este verso desde el verso 26 al verso 38.
6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Como sabes, tanto María como José tienen una descendencia impresionante y eran hombre y mujer devotos, piadosos, entregados a la palabra de Dios. 28. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Mira, este es el pasaje en su contexto. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que ha dicho. Déjame ayudarte a entender esto. El rema de Dios para María, la comunicación que Dios quiere que entienda María, aunque ella entiende la palabra de Dios, ella y José han sido entendidos en la palabra de Dios. Dios tiene algo especial y personal para ella. Esta es la comunicación que Dios quiere que entiendas. Dios lo que le está diciendo a María es: tú sabes que yo soy Dios Todopoderoso y que nada es imposible para mí, pero tú ahora aprenderás que yo te usaré para hacer cosas imposibles posibles. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Lo que está tratando de decirte el Señor a través de esta palabra es que tú puedes creer muchas cosas que están en la Biblia. Yo le preguntaba a unos hermanos: ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros y maravillas en nuestros días? ¿Cuántos creen que Dios abrió el mar? ¿Cuántos creen que Dios envió la bestia marina a tragarse a Jonás? Y todos decían amén, amén, amén. Entonces yo le dije: hermanos, arrepiéntanse, porque eso no es del todo cierto. Hermanos, nosotros de alguna forma tenemos la fe para creer eso, pero no para que Dios haga cosas maravillosas en mi vida o en tu vida. Hay personas creyentes que tienen la fe para que Dios obre en otros, pero no creen que Dios puede estar obrando ahora mismo en sus vidas un milagro, una señal, algo portentoso al estilo de Dios, sobrenatural. Dios tiene una palabra para ti, hermano, en medio de las circunstancias que estás viviendo. Dios te está hablando de una y otra manera. Tú tienes que entender ese mensaje personal. No estoy hablando de que lo interpretes a tu manera, no. Estoy hablando que Dios conoce tu ser, conoce tus necesidades, conoce tus vacíos y tus fortalezas. Y solo Él, a su manera, a su estilo precioso y sutil, puede llenar esos vacíos en tu corazón. Si conoces la palabra de Dios y estás viviendo en los caminos de la vida de la fe, de la cristiandad, Dios está hablándote de continuo y tiene un rema, tiene una comunicación que solo tú puedes entender, como lo que pasó con María. Solo María podía entender el mensaje dentro de la palabra de Dios que tenía para ella.
Estaba profetizado en Isaías que nacería de una virgen, pero María no sabía que ella era el cumplimiento de esa palabra, de ese logos, de esa profecía. Ahora ella iba a entender por la mano del Todopoderoso que su poder la cubriría y la envolvería de majestad para que de ella, de su vientre, naciera el Hijo de Dios. Esa era la comunicación que María iba a entender. Siente como que este mensaje es para ti. Tú sabes que yo soy Dios Todopoderoso y que nada es imposible para mí. Pero tú ahora, escúchalo bien, aprenderás que yo te usaré para hacer cosas imposibles posibles. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Cómo se aplica esto entonces a nosotros? ¿Cómo se aplica a ti y a mí? Quizá te ha pasado algo curioso. Hay un versículo o un pasaje bíblico que sientes que te ha acompañado como una cuña para tu fe cuando enfrentas circunstancias difíciles. Comenzaste a sentir que has recibido algo tan profundo de algo que habías leído muchas veces y que nunca lo viste, pero que ahora lo entiendes porque lo estás viviendo en carne propia. De eso se trata, aprender el mensaje especial que Dios tiene para ti. Quiero contarte que durante la semana tuve el privilegio de hablar con un hermano y hablábamos acerca de esto. Estaba relacionado de cómo Dios usa su palabra para hablarnos específicamente en los momentos de más dificultad. Quiero que recuerdes el Salmo 23. Está escrito que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y luego comienza a describir muchas cosas. Quiero que sepas que el estilo de muchos escritores hebreos del Antiguo Testamento es primero escribir la conclusión. Cuando tú ves el contexto del pasaje, por lo general encuentras primero la conclusión y luego los detalles del por qué llegó a esa conclusión. Y el Salmo 23, el autor dice su conclusión en el primer verso y nos dice que el Señor es su pastor y nada, escucha bien, y nada le faltará. ¿Tú crees que esta persona lo escribió solo porque se escuchaba bonito? ¿Tú crees que esta persona dijo, ay, esto suena muy bien, lo voy a escribir y lo voy a dedicar a Dios? O cuando tú lo lees, comienzas a entender que hay una experiencia allí. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, el Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces mira por qué concluyó esto. Porque pasó en lugares verdes, de pastos verdes que le hacen descansar, junto a aguas de reposo que le conducen. Significa que él reconoce que tuvo tiempos muy lindos en la presencia de Dios, que fue fortalecido, que fue nutrido, que fue lleno de Dios, lleno de seguridad y de confianza. Pero que aún, aunque tuvo esas grandes cimas de la presencia de Dios en su vida, no fue eximido de las pruebas. Y mira, encontró que Dios restauró su alma y le guiaba por senderos de justicia por amor de su nombre. Pero aunque anduvo en el valle de la sombra de muerte, no temería mal alguno, porque sabía que Dios estaba con él y que su vara y su cayado le infundirían aliento. Él está diciendo que aún gozando en la presencia de Dios, tuvo días de dificultad, tuvo días de confusión, tuvo días de inseguridad, tuvo días difíciles. Cuando dice su vara y su cayado es porque sabía que Dios enderezaba su camino, lo orientaba y lo traía a él para que no se extraviara. De eso está hablando el Salmo 23. Pero David entiende el mensaje de Dios porque vive a través de él. Como dije antes, entiende el pasaje porque ahora lo vive en carne propia.
entiende y por eso es inspirado por Dios en medio de su experiencia para exaltarlo en la forma maravillosa que lo hace en el texto 23 de Salmos. Y pueden haber muchas otras palabras más en tu vida. Algunos es el Salmo 91, a otros el Salmo 100, pero es un hecho de que Dios usa su palabra para darte un mensaje especial en este momento que estás viviendo. Tú sabes lo que estamos viviendo en el mundo y no es posible que Dios no te haya hablado a ti personalmente en estas circunstancias. No es posible que no hayas recibido un cambio con la palabra de Dios en tu vida durante todo este tiempo. Es que nada puede seguir igual. Dios ha intentado hablarte durante este tiempo y depende de ti cómo ves las cosas. ¿Qué ves primero? ¿Te recuerdas la imagen que vimos del test de personalidad? Ahora que estás viendo las cosas que están pasando, ¿cómo ven tus ojos? ¿Cómo interpretan lo que vivimos? ¿Estás interpretándolo bien? ¿Estás recibiendo el rema de Dios correcto? ¿Ves qué interesante esto? David entonces, tras su experiencia en el Salmo 23, dice, después de todo lo que pasó, inseguridades, desviaciones, injusticias, muertes, temores, temblores, enfermedad, angustiadores, enemigos, conociendo el bien y el mal, encontró la misericordia de Dios todos los días de su vida. Y entonces concluye en 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos están viviendo esta palabra? ¿Cuántos por casualidad el Salmo 23 es su rema en estos momentos? Gloria a Dios. Permíteme hablarte ahora de las conclusiones de este mensaje. No puedes recibir el rema de la palabra de Dios. Es decir, tú no puedes entender lo que Dios quiere decir en su palabra si no tienes a Cristo en tu vida. No, no se puede, punto. Porque Él, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, es la personificación del Logo de Dios. Aleluya. Mira qué precioso lo que nos dice Juan 1:14. Y la palabra, mira, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Aleluya. Hermano, Dios tiene un rema para ti y necesitas a Cristo en tu vida. Muchos han encontrado la salud, la sanidad, la restauración, la liberación de sus vidas al encontrar a Cristo, porque había una palabra de Dios que le tocó y atendió a muchas necesidades con tan solo escucharla. Porque hay una comunicación, hay un mensaje especial que Dios tiene para ti. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Permíteme contarte algo que le ocurrió a un famoso predicador de los años 1800. Conocían a un hombre que se llamaba John, pero a él lo conocían como John el orador. Era John el hombre de oración, el varón de la oración. John era un buen maestro y un buen predicador, pero eso no era lo suyo. Lo suyo era interceder. Lo suyo era orar. Y el predicador joven, en una de las invitaciones que tuvo, lo vio sentado al final en unas sillas en un evento. Cuando él terminó, corrió hacia donde estaba el hermano John, el orador, y le hizo una pregunta porque le inquietaba de la forma más objetiva posible para sacarle algo, alguna clave de Dios que le diera para él llegar a esos niveles en la oración. Y le dijo, hermano John, dígame, ¿cuál es ese rema de Dios ahora en su vida? ¿Cuál es ese mensaje que Dios está allí íntimamente con usted?
¿Cuál es ese verso que Dios está usando para impactar su vida en estos momentos, hermano? ¿Puede compartirme? El hermano John le dijo muy corto, Jeremías 33:3. El hermano, gracias, dijo. Y se fue meditando que el hermano John tenía una comunicación con Dios con Jeremías 33:3. Y dijo él, qué verso más lindo. Ya me imagino todo lo que está recibiendo. ¿Te recuerdas que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este joven pensaba, un hombre del nivel de oración de John, sin duda está recibiendo tremendas profundidades en ese verso. Y mira, de las casualidades de la vida, un año después, en el mismo evento, fue invitado a predicar y miró nuevamente al hermano John, el orador, en la última silla. Cuando terminó, fue hacia donde él y le volvió a hacer la misma pregunta. Hermano John, ¿cuál es ese rema de Dios en su vida en estos momentos? ¿Cuál es esa palabra de Dios que le hace meditar en su presencia? Y el hermano John lo miró y le dijo, hermano, Dios me ha estado hablando mucho con un verso de la Biblia. Estoy meditando en Jeremías 33:3. El joven rápido dijo, qué raro, un año después con el mismo verso. ¿Será que no se acuerda que yo le hice la misma pregunta? Bueno, eh, y se fue con un sabor agridulce entre, ¿será que me mintió? ¿Será que seguirá en ese mismo verso? Wow, yo de un año para acá ya avancé cantidad de pasajes en la Biblia y él sigue en Jeremías 33:3. Esos misterios divinos, un año después, el joven predica con más madurez en el mismo lugar, invitado en el mismo lugar. Y cuando está hablando de Dios y el mensaje de la palabra, ve nuevamente a John el orador en el mismo lugar. ¿Y sabes qué hizo? Fue y le preguntó, hermano John, ¿puede compartirme uno de los tesoros que Dios le está dando? De los que le está dando ese rema de Dios en su vida que le impactan. Y el hermano John lo miró y le dijo, joven, usted me ha hecho la misma pregunta durante 2 años. Y ahora es la tercera vez que me hace esta pregunta. Y no ha habido alguien más que me hiciera esta pregunta. Dice que agachó la cabeza al hermano John y le dijo, hermano, el Señor me ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo a través de Jeremías 33:3. Pero soy tan duro de corazón, soy tan incrédulo, hermano. Me cuesta entenderlo, es muy difícil para mí que he tenido que regresar al verso 1 y al verso 2. El impacto en el predicador. Hermano, lo que quiero decirte es que ¿cuánto tiempo invertimos en nuestro pan espiritual? ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Cuánto tiempo invertimos en el estudio de la palabra? Si estamos viviendo debilidades serias y profundas en nuestra fe cristiana, es culpa tuya y mía nada más. Porque nosotros estamos descuidando la relación más importante. Si tú estás en problemas muy complejos, es solo por tu propia culpa. Porque el peor enemigo que tienes eres tú mismo. El peor enemigo que tengo yo soy yo mismo. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti y guarda la doctrina. Porque el primer enemigo no es el diablo, hermano. Es usted mismo, su peor enemigo. Y permite caer, llevar a su cuerpo y su mente en las situaciones más complejas.
El enemigo es cuando actúa sin piedad para que usted no vuelva a levantarse. Y si tú estás descuidando tu vida, el estudio de tu palabra, tu congregación, tu fidelidad en la economía y la mayordomía a la iglesia, el único enemigo eres tú. Y Dios quiere que entienda su mensaje. Es ese mensaje especial para ti. Y acerca de lo que dice en su palabra. Y si tú no inviertes tiempo, no sacrificas en lo que vale, te perderás estos manjares tan deliciosos. La última conclusión. Tus circunstancias son un instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por mis problemas. Gracias, Señor, por las pruebas que estoy enfrentando. Gracias, Señor, por mis debilidades, porque quiero que tú te glorifiques. Quiero que tú llegues a esos rincones de mi vida donde necesito tu mano, donde necesito tu palabra, donde necesito el toque de Dios. Donde están esas áreas de debilidad en tu fe, donde no reconoces el carácter y la potencia de nuestro Dios. Las circunstancias, los problemas, la adversidad que enfrentas ahora mismo, lo que estamos viviendo ahora mismo, es un instrumento de Dios para conocer su palabra, para que sea vida en ti y para que vivas a través de ella. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, ¿estás aprendiendo el mensaje que Dios quiere que entiendas acerca de su palabra? ¿Cómo estás mirando las cosas? Te falta Cristo, ¿verdad? Te falta aprender de su palabra. A mí también, hermano. Y me humillo cada día. Y me confronta su palabra de manera que no puedo expresar. Y por eso te invito hoy, con toda la seriedad de mi corazón, desde las entrañas de mi ser, a que vengas a Cristo y escuches, aprendas y vivas el mensaje que tiene para ti. Es un mensaje único, especial, solo para ti. ¿Lo quieres? Pídele entonces al Espíritu Santo que entre en tu vida. Habla con el Señor. Cierra tus ojos y adórale a través de la oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Padre Dios de la gloria, vengo a ti y reconozco que te necesito. Quiero pertenecer a tu palabra. Quiero vivir en ella, morar en ella, habitar en ella. Quiero, Señor, recibir el mensaje que tienes para mí. Conozco tu palabra, Dios, pero necesito más de ti cada día. Yo reconozco, Señor, que he sido negligente, que he sido perezoso, que me ha faltado, Dios, la valentía, la pasión para dedicarme a ti cada día más de mi vida. Señor, perdona mis pecados. Mora en mí, Espíritu Santo. Ayúdame a amar a la iglesia. Ayúdame a vivir el cristianismo que tú quieras que viva. No quiero vivir a mi manera, quiero vivir como tu palabra me lo ordena. Quiero honrarte, Señor, y reconocer que no hay cosa imposible para ti. No hay cosa imposible para ti que puedas sanar en mi vida, que puedas corregir en mi vida, que puedas ordenar en mi interior. Me entrego a ti, Señor. Tócame. Soy tuyo. Amén. Dios te bendiga.